Se discutió mucho tiempo el modelo de desarrollo del estado de Colima. La gente creo que le tenía miedo a la industrialización. Decían, nuestro estado es agrícola, agropecuario. Tenemos el Valle de Tecomán, que tiene muchos calificativos, que era la chequera del estado. Tenemos Villa de Álvarez, que era el granero de Colima. Coquimatlán, que se quería impulsar hasta con la caña. Bueno, el modelo se agotó. Y llega un modelo semi-industrial, pero se le están encauzando todas las baterías al puerto de Manzanillo, como si Manzanillo va a jalar todo el estado, y hemos visto que se ha convertido quizás en cuellos de botella. Este planteamiento que tú haces de regresar a un análisis verdadero de un proyecto de industrialización global, de industrialización donde converjan todas las regiones. Tenemos Villa de Álvarez, Coquimatlán, Comala, Cuauhtémoc. Tenemos un aeropuerto que se ha pensado también ser un aeropuerto de carga para poder dar toda esa infraestructura al sector turístico, que como tú le dices, creo que hay mucho. Y regresando un poquito a Manzanillo, Manzanillo como polo de desarrollo también se ha tomado como polo electoral. Es decir, todos quieren caer a Manzanillo porque tradicionalmente nos dicen que Manzanillo da el resultado electoral positivo, porque así ganó Mario Anguiano, así ganó Fernando Moreno, así han ganado varios candidatos, y ahorita todos como que están llegándole a Manzanillo porque quieren ese mercado electoral, descuidando Tecomán. Tecomán es un municipio con una alta rentabilidad electoral, Colima, Villa de Álvarez. Desde tu perspectiva, estos precandidatos, aspirantes que se están dando, que ya los hemos mencionado aquí, pues está Meli Romero, está Federico Rangel, está Nacho Peralta, Quique Rojas, Rogelio Rueda. Dentro de esta perspectiva electoral, ¿tú consideras que Manzanillo debe de seguir siendo asediado electoralmente? Es decir, le va a representar a quien resulte como candidato la panacea del triunfo electoral. Yo creo, Miguel, que va a depender de quién resulte candidato, porque entiendo que por la dimensión del municipio, que ya es el municipio más poblado del estado, el municipio que tiene más electores del estado, es por lo que se considera pues que tiene esa importancia. Sin embargo, yo creo también que en el caso de los aspirantes que mencionaste, soy el único de Manzanillo. Así que en particular, si bien hay que atenderlo como parte de nuestro estado, pero no tengo una fijación por ir a buscar el voto de Manzanillo, porque ya lo vimos eso antes. Hay también una identificación con Manzanillo. Ya fui presidente municipal, ya saben cómo trabajo, ya saben la clase de transformaciones que puedo impulsar. Lo hice en el municipio, ahora lo queremos hacer en el estado, y la gente de Manzanillo ya sabe que a Manzanillo le va a ir muy bien y vamos a poder desarrollar su potencial al servicio del resto del estado, con una gente que conoce al detalle Manzanillo y su potencialidad y sus retos, esos cuellos de botella que mencionabas y que tienen que poderse corregir. Eso en lo que compete a Manzanillo, y solamente referirme porque tiene mucho sentido lo que decías. En algún momento optamos hace del orden de 20, 25 años porque no queríamos industrialización, porque queríamos seguir siendo agrícolas. Una visión bucólica de Colima que sin embargo no pudo concretarse porque coincidió con que a los muy poquitos años tuvimos el Tratado de Libre Comercio. Y esa fue una definición de país, porque así estaba ocurriendo en el mundo. Los bloques comerciales se estaban formando en el mundo y México estaba decidiendo integrarse comercialmente, abrirse al GATT como lo hizo don Miguel de la Madrid, abrirse al Tratado de Libre Comercio como lo hizo Salinas de Gortari, y eso implicaba apostarle a la industrialización como país, apostarle a la manufactura. Somos el 6º país productor de vehículos, de autopartes, de la industria automotriz. Nos convertimos en una potencia mundial en este tema y Colima es ajeno a eso. Y luego también otros efectos del Tratado de Libre Comercio fue que se afectó al sector agrícola. Fue de los sectores económicos más afectados con el Tratado de Libre Comercio. Entonces perdimos competitividad, perdimos posibilidades de desarrollo. Fue una decisión que en su momento se tomó, no tendría sentido calificarla. Esos son los hechos.
lo que hay que hacer es aprender de esos hechos y decía al principio, y ahora se puede ilustrar con lo que ya nos ocurrió, cómo es que hay que tener claro qué está pasando en el mundo y hacia dónde va nuestro país para ponernos en la punta de esos cambios y poder aprovechar eso en favor del desarrollo económico. Lo que quiere decir eso es generar empleos y que la gente de Colima traiga dinero en el bolsillo. Rogelio, se ha dicho que hay buenos candidatos y malos gobernadores, o hay malos candidatos y buenos gobernadores. ¿Tú cómo te consideras? ¿Buen candidato? ¿Serás buen gobernador? ¿Cuál es tu perspectiva del calificativo que la sociedad, pues como decimos en el vulgo, es lo que se dice? Miguel, yo, digamos, es difícil, es de las partes que me resultan complicadas, hablar bien de uno mismo. Pero muchos hay que hacerlo. Hay que hacerlo porque dicen, el que no enseña no vende. Lo dicen muchas frases. Yo te diría que creo que puedo ser buen candidato porque tengo claro qué es lo que quiero proponerle a Colima. Y es lo primero que requieres, tener claro qué quieres hacer para que lo puedas comunicar. Entonces me parece que esa es la labor de un candidato, tener una propuesta consistente, clara y que sea factible de comunicarla. Si tienes una propuesta que te dijeron que hagas y que no crees en ella, no la puedes transmitir, entonces no eres buen candidato. Necesitas hablar de aquello de lo que sabes y aquello en lo que crees, para que lo puedas transmitir y tengas un efecto que realmente pueda hacer que el ciudadano, que el elector que te escucha o que el elector que se entera de lo que estás proponiendo le haga tomar una decisión. Tenemos votos duros en los partidos, hay el voto priista que va a votar por el priista, así le pongan a Juan, a Pedro o a José, pero tenemos también un segmento de la sociedad que cada vez es más grande, que como dijiste, va a estar viendo quiénes son los candidatos, más allá de cuál es el partido que lo propone. Y ahí es donde se hace la diferencia para ganar o perder una elección. Ya nos ha ocurrido en 9 municipios del estado, por fortuna para los priistas todavía no en el gobierno del estado, pero me parece que ese segmento es también al que hay que dirigirse. Y por supuesto, a partir de que no sea una candidatura o una campaña sustentada en una parte solo mercadotécnica, sino una parte de comunicación donde efectivamente estén las propuestas de lo que te planteas hacer, entonces habrá un buen gobierno, porque estarás llevando a la práctica aquello que propusiste y aquello por lo que la gente votó. Y me parece que eso va a ser importante, lograr convertir en realidad las propuestas y hacerlo también en este ejercicio de gobernanza que ahora es necesario. No se trata solo del gobierno, ni podemos pretender que el gobierno va a resolver todo. El gobierno es un actor importante en la sociedad, hay que asumirlo y hay que asumir el liderazgo que corresponde al gobernante, pero también debe hacerlo en plena comunicación y en interacción con los actores económicos, porque no va a ser el gobierno el que invierta para poner las plantas industriales, no va a ser el gobierno el que invierta para generar todos los empleos, van a ser inversionistas privados. Y la otra es las organizaciones de la sociedad. Necesitamos a los colimenses todavía más participativos y organizados en clubes sociales, en partidos políticos, en asociaciones civiles, en las actividades que les nazcan, en actividades deportivas o en actividades de protección civil, en lo que busquen y deseen, en lo que quieran participar para enriquecer esta sociedad, y solo con esas 3 patas por lo menos de la mesa podremos construir un Colima en el que pueda evaluarse hacia 2021 que hubo un buen gobierno. Rogelio, siempre se da, yo creo que ha sido parte no de la cultura popular, sino de la actitud de los grupos políticos, campañas negras, campañas que vienen a enlodar muchas de las veces el prestigio de los candidatos o de quienes aspiran. Y esto se da ahora con las redes sociales. Bueno, se ha ampliado la comunicación, dicen que el ejercicio de la libertad de expresión ya está en las redes sociales, y bueno, y le sacan a uno hasta lo que no. ¿A qué le tiene miedo, Rogelio Rueda, de que haya algo que, como decimos, que tiene cola que le pisen, o tendrá, como siempre, la capacidad de hablar de frente, de hablar a los ojos, de ser transparente, de abanderar
la honestidad, como siempre lo ha caracterizado. Sí, Miguel, la verdad es que dices, ¿a qué le tengo miedo? Pues si acaso al ridículo. Por eso cuido mucho qué digo, por eso cuido mucho qué hago, por eso cuido de no ir a tener que avergonzarme de algo. Entonces, como eso es lo que he cuidado en mi desempeño político y personal, no tengo miedo de lo que señalen. Incluso esas campañas negras, ya me ha ocurrido, ya ha habido campañas negras señalando una bola de cosas, que finalmente las cosas caen por su peso. Se habló mucho de mi desempeño en la presidencia municipal y ahí están las obras que impulsamos, la transformación que hicimos de Manzanillo, y me parece que eso es lo que mejor habla de un servidor público o de un político. Lo que haya podido lograr, lo que haya podido dejar como huella de su paso en los cargos en los que hemos tenido oportunidad de estar. Entonces, por supuesto, yo creo que las redes sociales sí son una herramienta que puede utilizarse para campañas negras, pero también con esa transparencia y con esa publicidad que ofrecen, habrá quienes estén respondiendo y alimentando una y otra perspectiva. Si finalmente el colimense sabrá a quién le cree, a quienes denosten, a quienes hagan campaña negra o a quienes nos hemos dedicado toda la vida a generar propuestas y a hablar bien de lo que se puede hablar bien y a no voltear a ver aquellos que se dedican a hablar mal. ¿Cómo ves al PRI? ¿Crees que se ratifique el triunfo electoral? Tenemos una historia, como lo mencionabas desde un principio, de gobiernos priistas. Ya transcurrido el siglo XXI, tenemos gobiernos priistas. ¿Cómo lo ves al 2015? ¿Se ratifica el voto del colimense al priismo o ves que hay alguna forma endeble que pueda colarse a algún otro partido? Mira, yo creo que cada elección es diferente y que en este caso se están generando condiciones para que al PRI le pueda ir bien si hace también las cosas bien. Vamos a requerir la definición de una candidatura que pueda resultar exitosa y vamos a requerir una operación para la definición de esa candidatura que permita sumar en una misma perspectiva de qué queremos para Colima, de qué ofrecemos para Colima a los distintos actores políticos del PRI. Me parece claro que las dificultades internas que enfrentan el resto de los partidos va a generar una tendencia a una alianza opositora y que solamente podría ser competitiva esa alianza opositora si hubo una mala operación en el PRI y hay algún fraccionamiento del partido. Entonces tendríamos un riesgo, digamos. De otra forma, creo que si se hace bien el trabajo, si se hace bien la política, si se hace con generosidad hacia Colima, podremos tener un triunfo en el 2015. Se habló de la consulta a las bases. Hubo un tiempo donde Luis Donaldo Colosio fue el artífice de estas propuestas junto con Roberto Madrazo, y el resultado de las mismas fue esa forma tan denigrante como se operó las candidaturas a través de esa consulta a las bases, porque había intervención de los gobernadores, había intervención de mucha gente. Luego viene pues unas encuestas, dicen, no, ahora vamos a las encuestas, el que esté mejor posicionado es el que podemos rescatar. Ahora las modificaciones que se han dado a los estatutos del Partido Revolucionario Institucional hablan inclusive de una reunión de consejo político, otras hablan de más, pero ¿tú crees que esta unidad que hay en el partido con los candidatos resulte un candidato de dedazo, resulte un candidato que esté bien posicionado en la sociedad o resulte un candidato que esté bien posicionado en el centro con el presidente de la República? Porque eso no debemos ocultarlo, ¿no? El jefe nato de político en el país es el presidente de la República. En el Partido Revolucionario Institucional, otros partidos no han tenido ese ejercicio político, pero bueno, eso debemos de reconocerlo. ¿Cómo crees que se venga esa designación, Rogelio? Bueno, yo creo que volverá a ser un conjunto de factores donde los factores nacionales jugarán también un papel importante. No fue así en los dos procesos anteriores, cuando gobernó el PAN a nivel nacional. En el caso de las candidaturas del PRI, fueron definidas de manera estrictamente local. Mediante esos procesos que señalaste, sea de convención o sea de consulta a la base,
Pero creo que ahora se habrá de hacer esa evaluación al interior del partido del tema de las encuestas, del tema del relacionamiento local de los aspirantes para ver quién podría generar una fractura o quién podría generar un consenso, y también el relacionamiento nacional, para ver también no solo quién puede ganar la elección. Ya nos ha ocurrido, como señalabas, que como partido optamos por los candidatos que pueden ganar la elección y después a ver cómo gobierna. Me parece que tendrá que ser eso ya también tomado en cuenta. ¿Qué podemos esperar de un gobierno de fulano, de sutano, de mengano? Tratar de hacer un pronóstico de cómo podría evolucionar el gobierno bajo su mando y entonces tomar una determinación. Me parece que será entonces un procedimiento más complejo con varios de estos elementos y con un diálogo entre las dirigencias partidistas locales y nacional para llegar a una determinación. ¿Crees que se pueda llegar a tener otra gobernadora en el estado de Colima? Yo creo que Colima ya acreditamos que tenemos una madurez y una cultura. Fuimos el primer estado que tuvo gobernadora en 1979 con Griselda Álvarez, cuando eso realmente llamó la atención, cuando eso fue muy impactante, porque no se asumía por muchos, no se aceptaba por muchos. Rogelio, pues interesante esta plática, lástima de los tiempos. Hay Rogelio para rato. Hay Rogelio con ímpetu, con creatividad, con propuesta, principalmente para ganarse la confianza de los colimenses y lograr tener una candidatura, si es que el Partido Revolucionario Institucional así lo decide. Rogelio, por último, esa tenacidad tuya en la política que se ha visto desde, como tú lo comentas, desde joven en el estado de Colima, la propuesta que se tiene para un buen gobierno, ¿qué podemos decirle a los jóvenes? A los jóvenes que es un acervo muy interesante para efecto de conjuntar el trabajo para los colimenses. Hay una apatía quizá normal o inducida de los jóvenes. ¿Qué les podemos decir a los jóvenes? ¿Qué les puedes expresar dentro de este campo de la experiencia política que tú tienes? Bueno, que yo respeto mucho las acciones afirmativas, las cuotas para jóvenes o para mujeres, pero creo que en el caso de los jóvenes vale mucho la pena que identifiquen muy bien su vocación, que identifiquen aquello que les apasiona y que se dediquen a hacerlo, que identifiquen muy bien su sueño y que se dediquen a perseguirlo, porque sí se puede conseguir una transformación importante en nuestro estado, en nuestro entorno, en nuestro país, si tenemos esa convicción, esa pasión por dedicarnos a lograrlo. Y por supuesto que quienes decidan, a quienes esa vocación, esa pasión sea la actividad política, el servicio público, lo asuman así, como una vocación por transformar para bien las condiciones de su municipio, de su estado, de su país y del mundo. Si su interés por la política es para enriquecerse, de una vez que se dediquen a otra cosa. Que desde jóvenes identifiquen que mejor se dediquen a otra cosa. Porque yo creo que en materia política ya llegamos a un punto en el que se ha abusado sin duda de los cargos públicos para enriquecerse, eso no se puede ocultar, pero se ha llegado ya a un hartazgo tal que viene un punto de quiebre en el que ya no va a permitirse la impunidad en ese rubro, en esa actividad. Me parece que hubo muchos experimentos, muchos pseudopolíticos que llegaron a la política improvisados porque lo que querían era una oportunidad de enriquecerse, y eso ya no puede ser tolerado. Me parece que hay un cambio. Entonces a los jóvenes les diría: identifiquen aquello que valga la pena hacer en la vida y dedíquense con pasión a lograrlo. Estoy seguro que lo van a poder lograr. ¿Le abrirían las puertas a todos los jóvenes para su gobierno en caso de llegar a la primera gubernatura? Sí, sin duda, reafirmando lo que dije, no con una cuota. Decía, mira, van a estar 3 jóvenes en secretarías. Hombre, a lo mejor están 8, a lo mejor están 2. Dependerá de los perfiles, dependerá de los talentos y dependerá del grado de compromiso que asuman en cada uno de los ámbitos en los que quieran desarrollarse. Si Rogelio no llega a la candidatura, ¿se suma a los demás? Yo creo que la actividad política
ya me ha permitido identificar que las fijaciones, que las obsesiones no son buenas y que, por supuesto, no es novedad, no siempre, esta es la tercera ocasión que aspiro de manera muy formal, de manera muy concreta a ser gobernador, pero que en las 2 ocasiones anteriores ha habido oportunidad de continuar una carrera política y de servicio público que me ha permitido seguir sirviendo a Colima y a México, de manera tal que no hay obsesiones. Habrá que seguir trabajando, porque esta es una vocación, no es la búsqueda de una posición, es el desarrollo, el desempeño de una vocación del oficio político. Rogelio, pues agradecerte y un mensaje a la sociedad. Bueno, simplemente pedir que puedan mantenerse informados, que puedan a través de las redes sociales como llegaron aquí a i.com y a través de todo este cúmulo de información disponible en la red, puedan formarse una opinión propia de qué es lo que más le conviene a Colima, de que vayamos a tomar una decisión el próximo año 2015 en favor de lo que a Colima le conviene, más allá, como bien se señaló, del interés de partidos, incluso del interés de una persona en particular. Hagamos una elección en la que votemos por lo que más le convenga a Colima, por lo que más le convenga a las familias de Colima. Rogelio, pues agradecerte y decirte que esta es tu casa. Bienvenido, muchas gracias.